Buenos días. Vamos a dar inicio con la clase de sistema endocrino. Continuando en donde nos quedamos en la última sesión, vimos los criterios diagnósticos para diabetes y el día de hoy nos vamos a enfocar principalmente en los mecanismos de resistencia a la insulina, que es uno de los factores principales que conducen al desarrollo de diabetes tipo 2. Entonces vamos a empezar hablando de manera general sobre la resistencia a la insulina y posteriormente vamos a revisar la influencia del tejido adiposo y las diferentes hormonas que se producen en este tipo de tejido sobre el desarrollo de resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina normalmente precede durante varios años al desarrollo de diabetes. El paciente que tiene diabetes no desarrolló la resistencia de manera inmediata. Usualmente hay una serie de factores que conducen a una disfunción del receptor de insulina que sucede muchos años antes de que el paciente presente ya la hiperglicemia que lo hace, que establece el diagnóstico de la diabetes tipo 2. La resistencia a la insulina tiene múltiples mecanismos. Hay muchos factores que pueden influir en la alteración en el funcionamiento normal del receptor de insulina, pero hay algunos que predominan, por ejemplo, los factores genéticos. Hay cierto componente o carga genética que es heredable a través eh, que es heredable a través de los genes y que incrementan o disminuyen el riesgo de tener resistencia a la insulina y por lo tanto diabetes tipo 2. Aquí podemos entender por qué si yo tengo familiares de primer grado, un papá, mamá o hermanos, que tienen diabetes tipo 2, mi riesgo de tener esta enfermedad también se incrementa. A diferencia de aquellas personas que no tienen ese antecedente, cuyos padres no son diabéticos, por ejemplo. Pero este no es el único factor. De hecho, el componente genético solamente explica aproximadamente un 10 a un 15% del riesgo que tiene una persona de desarrollar diabetes. El hecho de que yo tenga padres o hermanos con diabetes no es una sentencia de que yo voy a tener también diabetes de manera eh, inevitable, porque los principales factores que influyen en el desarrollo de la resistencia a la insulina son, por encima de los factores genéticos, el sobrepeso o la adiposidad visceral y el sedentarismo. A través de las distintas hormonas que produce el tejido adiposo, estas pueden influir en la forma en la cual funciona el receptor de insulina y generar la resistencia a la insulina. Entonces, normalmente el incremento en la cantidad de tejido adiposo que tiene una persona es el principal factor desencadenante para el desarrollo de diabetes tipo 2. Para entender la resistencia a la insulina, tenemos que conocer en primer lugar cuáles son los efectos normales de la insulina sobre los tejidos, específicamente enfocarnos en tres en particular. La insulina tiene efectos a nivel del músculo esquelético. Como ya lo mencionamos en la clase anterior, la insulina favorece la entrada de glucosa a la célula a través del transportador de glucosa tipo 4 o el GLUT4. Esto no es en todos los tejidos. Hay algunos tejidos que no requieren de esta hormona para poder introducir la glucosa hacia el interior de las células. Entonces, en el músculo esquelético, lo que hace la insulina es favorecer la entrada de glucosa hacia el interior de las células, incrementa la entrada de glucosa y al mismo tiempo también favorece la creación o la síntesis de glucógeno, lo cual va a ocasionar la reducción de los niveles de glucosa en la sangre. La glucosa está entrando hacia el interior de las células del músculo esquelético y algo de la glucosa que no se está utilizando en ese momento se va a almacenar en forma de glucógeno. El glucógeno es la forma en la cual almacenamos el exceso de energía o el exceso de glucosa que se puede guardar en el músculo esquelético, pero principalmente en el hígado. En segundo lugar, el otro órgano en el cual actúa la insulina es el tejido adiposo. En el tejido adiposo o en la grasa,
La insulina favorece la lipogénesis y al mismo tiempo disminuye la lipólisis. Pues podríamos decir que son opuestos. La lipogénesis es la creación de nuevo tejido adiposo, mientras que la lipólisis es la reducción en la ruptura del tejido adiposo y por lo tanto la menor liberación de ácidos grasos libres. La lipólisis es el proceso a través del cual el tejido adiposo libera ácidos grasos libres y glicerol. Eso es normalmente lo que sucede con la lipólisis. Por lo tanto, la inhibición de la lipólisis se va a producir en dos cosas, que son la reducción en la liberación de glicerol y la reducción en la producción de ácidos grasos libres. Recordando que en el tejido adiposo se encuentran los triglicéridos y los triglicéridos están compuestos por ácidos grasos libres que están unidos con glicerol. Por lo tanto, la degradación del adipocito o la degradación del tejido adiposo va a producir un incremento en la liberación de ácidos grasos libres y de glicerol. El efecto de la insulina es inhibir este proceso. Al inhibir la lipólisis se reduce la liberación de ácidos grasos libres y de glicerol. Finalmente, el último efecto, también muy importante, de la insulina ocurre a nivel del hígado. En el hígado, lo que va a hacer la insulina es inhibir la gluconeogénesis o reducir la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es la creación de nueva glucosa a partir de ácidos grasos libres y de aminoácidos. Los ácidos grasos libres que se encuentran en la circulación son los que normalmente se utilizan para la síntesis de la nueva glucosa en el hígado. Entonces, la insulina actúa en dos niveles. Inhibe la liberación de ácidos grasos libres por parte del tejido adiposo y al mismo tiempo inhibe la gluconeogénesis hepática, que a su vez requiere de los ácidos grasos libres que están en la sangre para sintetizar glucosa de nuevo. Los otros efectos de la insulina en el hígado incluyen la reducción también de la glucogenolisis. La glucogenolisis es la ruptura del glucógeno hepático almacenado con la finalidad de reducir las concentraciones de glucosa. Entonces, lo que hace la lo que hace la insulina es inhibir la glucogenólisis, porque en este escenario no queremos incrementar más los niveles de glucosa en la sangre, lo que queremos es reducirlo y favorecer la entrada de glucosa hacia el interior de las células. Entonces, esos son los efectos normales de la insulina en los diferentes órganos y tejidos, el músculo esquelético, en el tejido adiposo y en el hígado. La insulina tiene otros efectos que tienen que ver con la estimulación del crecimiento, pero nosotros no nos vamos a enfocar en esos efectos de la insulina, porque ahorita nos estamos enfocando en los mecanismos que producen el desarrollo de resistencia a la insulina y que favorecen también el desarrollo de la hiperglicemia. Por lo tanto, cuando hay alguna alteración en la insulina, ya sea por falta de insulina o resistencia a la insulina, esto quiere decir algún defecto en el funcionamiento del receptor de tirosina quinasa de la insulina, pues lo que va a ocurrir es una serie de alteraciones en estos efectos normales de esta hormona. Por ejemplo, la resistencia a la insulina va a producir efectos a nivel del músculo esquelético, del tejido adiposo y del hígado. Primero, en el caso de la resistencia a la insulina en el músculo esquelético, lo que observaríamos pues, serían los efectos opuestos al efecto normal de la insulina. Si hay resistencia a la insulina, lo que veríamos es que hay una reducción en la entrada de glucosa hacia el músculo y también una reducción en la síntesis de glucógeno en el músculo esquelético. Entonces, aquí vamos a ver dos cosas importantes. Primero, la reducción en la entrada de glucosa. La glucosa se queda afuera de la célula, o sea, se queda en el compartimento intravascular o en la sangre
lo cual conduce directamente al desarrollo de hiperglicemia. Entonces, esta reducción en la entrada de glucosa es lo que va a favorecer la hiperglucemia. Los niveles de glucosa altos en la sangre. En segundo lugar, el efecto de la resistencia a la insulina en el tejido adiposo. Cuando hay resistencia a la insulina en el tejido adiposo, vamos a ver lo opuesto. Va a haber una reducción de la lipogénesis, pero todavía más importante, va a haber un incremento en la lipólisis, que es, como ya lo mencionamos, la ruptura del tejido adiposo o la liberación de ácidos grasos libres y glicerol a partir del tejido adiposo. Entonces, el incremento en la lipólisis va a producir que haya un incremento en la cantidad de glicerol y también un incremento en la cantidad de ácidos grasos libres en la sangre. Y estos ácidos grasos libres se van a utilizar en el hígado. Y aquí vamos a ver también los efectos de la resistencia a la insulina en el hígado. Si en condiciones normales la insulina inhibe la gluconeogénesis o la creación de nueva glucosa, la resistencia a la insulina va a producir que haya un incremento en la glucogenólisis y también que haya un incremento en la gluconeogénesis. Y para que el hígado pueda sintetizar glucosa a partir de este mecanismo, la gluconeogénesis, requiere ácidos grasos libres. Entonces, los ácidos grasos libres que se están liberando a partir del incremento en la lipólisis generado por la resistencia a la insulina son los ácidos grasos libres que el hígado va a utilizar para la gluconeogénesis. ¿En qué se va a traducir esto o cuál va a ser el efecto final de estos mecanismos o de la resistencia a la insulina en la producción hepática de glucosa? Va a incrementar la ruptura del glucógeno hepático, si es que todavía queda, y va a incrementar también la síntesis de glucosa. Por lo tanto, todos estos efectos van a favorecer o van a producir la hiperglicemia. Entonces, lo que observamos en el paciente que tiene diabetes, ya lo vimos con los criterios diagnósticos de la hiperglicemia, no es lo que causa la diabetes. Más bien la hiperglicemia es el resultado de los mecanismos que generan o producen la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina produce una menor entrada a la glucosa hacia el músculo esquelético, que es uno de los tejidos en conjunto que produce mayor gasto de glucosa, y también incrementa la gluconeogénesis, al mismo tiempo que se produce un incremento en la lipólisis. Eso es lo que conduce a que los niveles de glucosa en la sangre del paciente diabético estén elevados. Y esa hiperglicemia es la que va a desarrollar en el largo plazo, en el mediano y largo plazo, las complicaciones crónicas del paciente con diabetes. Va a producir la retinopatía diabética, la neuropatía diabética, la nefropatía, la cardiopatía, la angiopatía y todos los efectos en el largo plazo que produce la diabetes que ya vimos en la clase anterior, que podría llegar a producir la falla renal, que el paciente se quede ciego, que el paciente tenga desarrollo del pie diabético o úlceras en las extremidades que posteriormente se pueden infectar. Pero todo eso es un resultado, de nuevo, de la resistencia a la insulina. Ahora, la resistencia a la insulina, como ya lo mencionamos, es producto de una disfunción del receptor. La hiperglicemia puede ocurrir ya sea por falta de la insulina o por falta de insulina, que sería en el caso del paciente con diabetes tipo 1, cuando la célula beta es destruida por anticuerpos, pero también se puede producir por alteraciones en el receptor de insulina. Y esas alteraciones en el receptor de tirosina quinasa son producidas principalmente por las adiposinas, que son hormonas que se producen en el tejido adiposo. El tejido adiposo es capaz de producir algunas hormonas que van a alterar el funcionamiento normal del receptor. Entonces, a continuación, lo que vamos a ver es justamente cuáles son las características del tejido adiposo, cuáles son las funciones y qué es lo que sucede cuando una persona empieza a presentar un incremento en la cantidad de grasa visceral que conducen finalmente al desarrollo de la resistencia a la insulina. Entonces, continuando,
que no hemos terminado con el tema de resistencia a la insulina, nos vamos a desviar un poco hacia el tejido adiposo para conocer cuáles son las características del tejido adiposo. También vamos a ver cuáles son las razones por las cuales una persona tiene un incremento en la cantidad de tejido adiposo y finalmente también los mecanismos que regulan condiciones normales de la saciedad, o sea, la sensación de hambre y la sensación de saciedad. Entonces, en el caso, vamos a empezar hablando un poco sobre el tejido adiposo. El tejido adiposo es el tejido en el cual almacenamos aquella energía o los macronutrientes o la energía que no se utiliza inmediatamente después de comer. Cuando comemos, cuando consumimos alimentos, normalmente está compuesto el alimento por tres principales macronutrientes, que son las proteínas, los lípidos y los carbohidratos. Obviamente, cuando acabamos de consumir el alimento, se elevan los niveles de carbohidratos o de carbohidratos simples, de ácidos grasos y de aminoácidos en nuestra sangre. Y en ese momento, algo de la energía que acabamos de consumir de los alimentos es utilizado, tanto para el proceso de digestión como para el resto de los procesos que ocurren en el cuerpo. Pero el resto de la energía que no se utilizó en ese momento se tiene que almacenar para que se pueda utilizar a lo largo de los periodos de ayuno, o sea, cuando no estoy comiendo, cuando no estoy ingiriendo alimentos. Y se puede almacenar de distintas formas. Por ejemplo, el exceso de energía se puede almacenar en forma de glucógeno en el hígado o en el músculo esquelético. Los aminoácidos de las proteínas que ingerí se utilizan para la creación de mis propias proteínas, particularmente, por ejemplo, de proteínas musculares. Y también las grasas, que también, como ya lo hemos visto en la síntesis de otras hormonas, se utilizan para la formación de algunas hormonas, como por ejemplo las hormonas esteroideas, los andrógenos o los estrógenos, y se van a almacenar tanto los carbohidratos como los lípidos en el tejido adiposo. Este almacenamiento obedece al balance entre ingresos y egresos. Esto quiere decir, lo que yo ingiero en cuanto a comida tiene que ser más o menos la cantidad de energía que yo gasto a lo largo del día. Entonces, si yo empiezo a ingerir mayor cantidad de alimentos, que el ingreso de energía sea mayor a el gasto, hablando de energía, en este caso, si el ingreso o la cantidad de alimento es mayor al gasto energético, esto se va a traducir en un incremento en la cantidad de adiposidad. Si yo estoy comiendo más kilocalorías, estoy consumiendo más alimentos de los que estoy o de la energía que estoy gastando, pues eso va a conducir a que eventualmente haya un exceso de almacenamiento de energía y se almacena principalmente en forma de tejido adiposo. Al revés, si yo estoy gastando más energía de la que estoy consumiendo, eso normalmente conduce a que haya una pérdida de peso. Si yo consumo menos energía o consumo menos kilocalorías de las que estoy gastando, eso va a ocasionar o favorecer la pérdida de peso. Si estoy consumiendo más kilocalorías de las que estoy gastando, pues eso va a conducir a la ganancia de peso con el paso del tiempo. El peso corporal actualmente sigue siendo el método a través del cual evaluamos un índice que se llama índice de masa corporal. El índice de masa corporal tiene obviamente muchos problemas. El índice de masa corporal es un índice que evalúa el peso que tiene el paciente con relación a su altura. Y este índice se divide o se puede clasificar a las personas de acuerdo a estas dos condiciones. El índice de masa corporal normalmente lo calculamos como peso entre altura al cuadrado. Peso entre altura al cuadrado me da el índice de masa corporal. Entonces, lo que hace el índice de masa corporal es calcular la relación que existe entre el peso del paciente y la altura del paciente. Y el índice de nuevo se divide, cuando este es inferior a 18, clasifica al paciente como bajo peso.
Si el paciente tiene un índice de masa corporal entre 18 a 24,9, lo pone como un peso normal. Y finalmente, si el índice de masa corporal es superior a 25, aquí lo ponen como sobrepeso. Y si el índice de masa corporal es superior a 30, aquí ya lo clasifican como obesidad. El índice de masa corporal tiene una serie de problemas que son bastante obvios. Primero, el índice no considera la relación que existe entre la cantidad de tejido muscular y tejido adiposo, considerando que el músculo pesa más que la grasa. Entonces, una persona que tiene mucha masa muscular puede tener un peso mayor o puede tener un índice de masa corporal elevado sin que eso necesariamente implique un incremento en el riesgo de desarrollar diabetes porque a mayor masa muscular, de hecho, se reduce la resistencia a la insulina. Entonces, el índice de masa corporal ha ido cayendo en desuso por otros métodos que son un poquito más precisos. Por ejemplo, actualmente existen algunos tipos de básculas que son más precisas para determinar el porcentaje de grasa que tiene una persona y también el porcentaje de masa muscular. Y esto tiene una mayor utilidad porque nos permite saber si realmente la pérdida de peso es solamente de grasa, por ejemplo, o si está también perdiendo masa muscular, lo cual en la mayoría de los casos no es deseable. Pero aún así seguimos utilizando el índice de masa corporal, principalmente por el hecho de que no requerimos muchas herramientas o dispositivos para poder calcularlo. Simplemente requerimos una báscula para saber cuál es el peso del paciente y una cinta para saber cuál es la altura del paciente y de esa manera podemos calcular el índice de masa corporal. Sin embargo, de nuevo, pues tiene sus defectos o hay errores que se pueden cometer si nos basamos exclusivamente en el índice de masa corporal. Pero aún así, todavía sigue siendo utilizado por la versatilidad que implica, o más bien por la facilidad que tenemos para calcular el índice de masa corporal, aunque de nuevo hay métodos que son muchísimo más eficientes o más efectivos para evaluar la cantidad de tejido adiposo que tiene una persona. Sobre la ganancia de peso. La ganancia de peso, como ya lo mencioné, ocurre cuando el paciente está ingiriendo más comida o más energía de la que está gastando. Sin embargo, no es tan sencillo como calcular la cantidad de calorías que una persona ingiere. Porque aunque podría resultar bastante sencillo el conteo de calorías, hay otros factores que también influyen en qué tan bien se están absorbiendo los alimentos o qué tanta energía está entrando a mi cuerpo. Los alimentos, la mayor parte de los alimentos que se venden en las tiendas, tienen una etiqueta de información nutrimental. Ahí normalmente viene la cantidad de kilocalorías por porción que tiene dicho alimento. Eh, y eso puede ser utilizado por algunas personas para contar la cantidad de calorías. En general, la idea sería consumir menos calorías de las que estoy gastando. Y se estima que una persona debe de consumir aproximadamente, de nuevo, hay muchos factores que producen variables que son importantes, pero en general una persona debería de consumir aproximadamente entre 25 a 30 kilocalorías por día. Obviamente, si yo incremento mi actividad física, pues la cantidad de calorías que requiero es mayor. Y si se reduce mi actividad física, por ejemplo, si soy una persona sedentaria, la cantidad de kilocalorías que necesito es menor. Para que una persona pierda peso efectivamente, se estima que tiene que tener un déficit calórico de entre 200 a 400 kilocalorías al día para que eso en el mediano largo plazo produzca una pérdida de peso. Entonces, por ejemplo, una persona tiene un peso de 70 kilogramos, pues más o menos, porque de nuevo hay otros factores que influyen, por ejemplo, el tipo de alimentos, si es un alimento que tiene principalmente carbohidratos simples o carbohidratos complejos, el porcentaje de proteínas en el alimento, y otros factores que son más bien de nutrición y no tanto del sistema endocrino y que no vamos a ahondar ahorita. Pero en general, como les mencionaba ahorita, en promedio una persona requiere adulta requiere entre 25 a 30 kilocalorías al día. Entonces, eh, por ejemplo, esta persona de 70 kilogramos requeriría entre 70 por 25, sería aproximadamente 70 por 30 es 21 y 70 por 25 es 1750. Aproximadamente requeriría entre 1750 a 2100 kilocalorías.
al día, cada 24 horas. Eso asumiendo que es una persona que no realiza mucha actividad física o que no realiza actividad física. Si realiza más actividad física, pues la cantidad de calorías que requiere es mayor. Si no realiza actividad física, ese es el necesario de kilocalorías solamente para mantener las funciones normales del cuerpo, el metabolismo basal. Entonces, de nuevo, si yo peso 70 kilogramos y quisiera perder peso, lo que necesito es consumir una menor cantidad de kilocalorías. Pues a lo mejor para alcanzar ese déficit necesitaría consumir entre 200 a 400 kilocalorías menos por día. Y de nuevo, hasta cierto punto es relativamente sencillo si ustedes cuentan las kilocalorías que están consumiendo en los diferentes alimentos. Si van a tomar, no sé, un vaso de leche en la mañana, pues pueden calcular la cantidad de kilocalorías que tiene ese vaso de leche con base en la información que viene en la etiqueta del bote de leche o del empaque. Lo mismo si van a consumir algún alimento. Todos los alimentos tienen esa etiqueta de información nutrimental que les dice cuántas kilocalorías vienen por porción en el alimento. A veces viene por gramos o a veces viene por pieza. Algunas ocasiones, no sé, por ejemplo, una galleta, a veces viene por gramos o a veces viene cuántas kilocalorías tiene en promedio cada galleta que viene en el empaque. Ahora, también existen una serie de mecanismos en nuestro cuerpo que se encargan de regular el momento en el cual tenemos hambre y el momento en el cual ya nos sentimos satisfechos. Esa regulación del apetito depende de mecanismos o neuronas que se encuentran principalmente en el hipotálamo. En el hipotálamo, y como ya lo hemos mencionado, es una estructura del sistema nervioso que se encarga de la producción de muchas hormonas. Aparte de la producción hormonal, el hipotálamo tiene otras funciones, que son la regulación del ciclo circadiano, la regulación de la temperatura, la regulación o detección de los cambios en la osmolaridad, y lo que nos importa en este momento es la regulación del apetito y la saciedad. El hipotálamo tiene varios tipos de neuronas, pero hay dos grupos de neuronas que nos interesan en particular. Hay un grupo de neuronas que se llaman neuronas orexígenas, que producen principalmente dos tipos de neurotransmisores, que son el neuropéptido Y el AGRT. Esos dos, el neuropéptido Y y el AGRP, son neuronas que estimulan el apetito. Orexígenas quiere decir que son neuronas que favorecen o estimulan la sensación de hambre. Y al mismo tiempo tenemos otro tipo de neuronas que son anorexígenas, que hacen lo opuesto. Esto quiere decir que suprimen la sensación de apetito. Y aquí podemos mencionar, por ejemplo, al CART, que es el transcrito regulado por cocaína y anfetamina. Y aquí también existen otras, bueno, ahorita les muestro la tabla completa, porque son un montón, pero es el CART y la alfa-MSH, las principales, que suprimen el apetito o que reducen la cantidad la sensación de apetito que tiene una persona. Entonces tenemos dos tipos de neuronas. Tenemos en el hipotálamo, que son neuronas orexígenas que producen neuropéptido y el AGRP, que significa péptido relacionado con aglutín, y el transcrito regulado por cocaína y anfetaminas, que lo escribimos como CAR por sus siglas en inglés, y la alfa-MSH. Entonces, estas favorecen el apetito y estas suprimen el apetito. Ahora, con relación a cuáles son las señales que van a mandar algunos órganos de nuestro cuerpo hacia esta porción del sistema nervioso central, podemos empezar con una hormona que se produce en las células intestinales o las células del tracto digestivo. Específicamente, hay una hormona que se llama grelina. La grelina se produce en las células del tracto digestivo y esta es una hormona que estimula a las neuronas orexígenas. La grelina estimula a las neuronas orexígenas.
Y la grelina se produce principalmente cuando el estómago está vacío, o sea, cuando no hay alimento en el interior. Entre más tiempo pase con el estómago vacío, hay una mayor producción de grelina. En el momento en el cual entra el alimento hacia la cavidad estomacal, se reduce o se suprime la liberación de grelina. Entonces, la grelina, mientras estemos en ayuno, mientras no hayamos comido o ingerido alimentos, está constantemente estimulando a las neuronas orexígenas. Y entre más tiempo pase sin recibir alimento del estómago, mayor va a ser la estimulación por parte de la grelina. Pero no es no es la única hormona que participa en este proceso. Hay otras hormonas. Cuando entra el alimento hacia la cavidad estomacal, cuando cae alimento al estómago, esto va a producir varias cosas. En primer lugar, el alimento eventualmente va a pasar del estómago al intestino. Y en el intestino va a empezar a absorberse. Y esto va a producir un incremento en la elevación de los niveles de glucosa. La elevación en los niveles de glucosa va a producir, a su vez, la activación de las células beta del páncreas. Como ya lo mencionamos, el principal estímulo para la liberación de insulina desde el páncreas es la elevación de los niveles de glucosa en la sangre. Entonces, la elevación de los niveles de glucosa produce la liberación de la insulina. Y la insulina va a tener dos efectos. En primer lugar, la insulina va a producir la inhibición de las neuronas orexígenas y al mismo tiempo va a producir la estimulación de las neuronas anorexígenas. La insulina inhibe el apetito. Esto normalmente ocurre aproximadamente unos 15 minutos a 30 minutos después de que nosotros empezamos la ingesta de alimentos, porque la insulina no se libera inmediatamente después de que empezamos a comer. Nosotros empezamos a comer, no sé, por ejemplo, ahorita a las 9:46 y apenas se va a empezar a producir el proceso de digestión y absorción de los carbohidratos. Entonces, entre que entra el alimento hacia mi tracto digestivo y inicia la liberación de insulina, transcurren aproximadamente unos 10 a 15 minutos, porque no es inmediato. O sea, entra el alimento, pero el alimento tiene que digerirse, tienen que absorberse los carbohidratos para que se eleven los niveles de glucosa en la sangre. Y es la elevación en los niveles de glucosa lo que va a producir la liberación de insulina. Por lo tanto, pues hay un periodo entre que apenas se está elevando la glucosa y que se produce la liberación de insulina. Ese periodo es de aproximadamente unos 15 minutos. Y eventualmente el pico máximo de liberación de insulina ocurre aproximadamente a los 30 minutos después de comer. Entonces, conforme se empiezan a elevar los niveles de insulina, la insulina está estimulando a las neuronas anorexígenas y al mismo tiempo está inhibiendo a las neuronas orexígenas. Y esto va a producir la inhibición, el apetito o la sensación de saciedad. Conforme yo estoy comiendo, sigo ingiriendo alimentos y llega un punto en el cual ya el efecto de la insulina produce que yo ya me sienta satisfecho, produce saciedad. Y eso hace que pues ya no tenga ganas de comer porque ya ingerí suficiente cantidad de alimento y ya no tengo más ganas de seguir comiendo. Y el otro efecto que va a estimularse por la entrada de alimentos y por la elevación de los niveles de glucosa es a nivel del tejido adiposo. El tejido adiposo también produce la liberación de una hormona que se llama leptina, de la cual vamos a hablar con mayor detalle ahorita más adelante. En general, la entrada de glucosa y de ácidos grasos hacia mi tracto circulatorio por parte de los alimentos va a producir un estímulo en el tejido adiposo para informarle que ya los niveles de energía o la cantidad de glucosa en la sangre pues se ha elevado y esto va a producir un incremento en la liberación de leptina. Y la leptina tiene efectos a ciertos puntos similares a la insulina. La leptina también va a producir la inhibición de las células orexígenas y va a producir la estimulación
de las células anorexígenas. Y eso es lo que va a producir que ya nos sintamos satisfechos y que ya no deseemos consumir más alimento. También esta es la razón que explica por qué las personas, o más bien por qué se recomienda normalmente cuando ingerimos alimentos, cuando estamos comiendo, que lo hagamos de manera lenta o que lo hagamos de manera, que lo hagamos despacio. ¿Por qué? Porque si ingerimos la comida muy rápido, si por ejemplo tenemos que ir a una cita, tenemos que ir al trabajo, tenemos que ir a la escuela y tengo un corto tiempo para poder comer los alimentos, pues eso podría ocasionar que yo ingiera los alimentos muy rápido y no le doy el tiempo suficiente a mi cuerpo para que libere la insulina y la leptina. Esto va a ocasionar que tienda a algo que se conoce como hiperfagia, que es consumir más alimentos de los que en realidad necesito. ¿Por qué? Porque empiezo a comer y como estoy comiendo el alimento muy rápido, tarda tiempo en absorberse el alimento, tarda tiempo en que se eleven los niveles de glucosa y mi páncreas y mi tejido adiposo van a tardar tiempo en liberar la insulina y la leptina. Ya dijimos que la insulina se tarda aproximadamente 15 minutos, pero si yo me tardé 5 minutos en comer porque tenía mucha prisa y tuve que comer rápido, ni siquiera le di tiempo a mi páncreas para que liberara la insulina. Por lo tanto, cuando yo como muy rápido, tiendo a comer más porque ni siquiera le ha llegado la señal a mi hipotálamo o a mi cerebro de que ya consumí suficiente alimento y tiendo a comer más de lo que en realidad necesitaba. Por el contrario, cuando nos tomamos el tiempo adecuado para comer, por ejemplo, probablemente a todos nos ha pasado que en algún momento estamos comiendo y hay algo que interrumpe nuestro periodo de alimentación. Pero a lo mejor tenemos que ir a hacer alguna otra actividad en el momento en el que estábamos comiendo. Vamos, nos tardamos a lo mejor unos 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos en hacer esa actividad y luego regresamos y ya cuando regresé y veo el plato de alimentos, ya no tengo hambre. ¿Por qué? Porque en ese tiempo que yo interrumpí la ingesta de comida, se empezó a liberar, empezaron a incrementarse los niveles de glucosa, se incrementaron los niveles de insulina y esto produjo la estimulación de las neuronas anorexígenas. Y por lo tanto, ya no tengo hambre en ese momento. Tiene que pasar un rato, tienen que pasar varios minutos o varias horas para que otra vez empiece la liberación de grelina, una vez que se vació el estómago, se reduzcan los niveles de insulina, se reduzcan los niveles de leptina y otra vez se estimulen las neuronas orexígenas, que son las que estimulan el apetito, y vuelva a presentar las ganas de comer o las ganas de ingerir alimento. Entonces, de nuevo, es muy importante que nos tomemos el tiempo para comer adecuado. Idealmente, lo recomendado es que sean entre 15 a 30 minutos para ingerir los alimentos. Obviamente, no siempre es posible realizar eso, porque pues, todos tenemos que realizar actividades, pero en la medida de lo posible, siempre es importante tratar de tomarnos el tiempo adecuado para ingerir los alimentos, con el propósito de evitar un consumo excesivo de alimentos que conduzca a que ingiramos más calorías de las que necesitamos y que eso favorezca el almacenamiento o la ganancia de tejido adiposo. Les voy a poner la tabla completa de las diferentes neuronas orexígenas y anorexígenas porque estas sí son muy importantes para el examen, que son estas que estamos viendo aquí. La tabla que estamos viendo ahí en la diapositiva lista a las principales hormonas o estímulos que favorecen la alimentación. Lo que estamos viendo en la tabla del lado izquierdo son estímulos o hormonas anorexígenas. Por ejemplo, ahí vemos a la hormona estimulante de melanocitos, la leptina, la serotonina, la noradrenalina, la hormona liberadora de corticotropina, que es la CRH, la insulina, la colecistocinina, el transcrito regulado por cocaína y anfetamina, que es el CART, que era el que se había mencionado y que había escrito acá en el pizarrón. Y del lado derecho vemos hormonas o estímulos que estimulan la alimentación, o sea, que favorecen las ganas de comer. Aquí vemos el neuropéptido Y, la proteína relacionada con agouti, y vemos otras como las endorfinas, algunos aminoácidos como el glutamato y el ácido gamma aminobutírico, el cortisol, la grelina, de la cual también ya hablamos, y los endocannabinoides. Por ejemplo, el tetrahidrocannabinol, que está contenido en algunas drogas, como la marihuana, por ejemplo, pueden incrementar el apetito. Cuando se consume ese tipo de sustancias, la persona puede sentir más hambre de lo normal. ¿Por qué? Porque esos cannabinoides pueden llegar a estimular a las neuronas orexígenas y hacer que la persona sienta más apetito de lo normal.
Y ya nada más para concluir esta parte, lo que vemos aquí en esta otra gráfica, que también es muy importante, es la liberación normal de insulina en un paciente que tiene diabetes tipo 2 y en un paciente que no tiene diabetes. Lo que vemos en la gráfica del lado izquierdo es el proceso de liberación de insulina, o más bien el tiempo que tarda en ocurrir la liberación de insulina en un paciente sano y en un paciente con diabetes. En el paciente sano, que es la línea de color azul, la liberación de insulina ocurre aproximadamente a los 15 minutos después de comer y el pico máximo se alcanza aproximadamente a los 30 minutos después de comer. En el paciente con diabetes, este mecanismo de liberación de insulina está alterado, lo que hace que la persona tarde más tiempo del normal en liberar la insulina y el pico máximo de liberación de insulina tarda más tiempo y es más bajo. Esto tiene implicaciones sobre todo porque si el mecanismo principal que favorece la resistencia a la insulina es el tejido adiposo, se vuelve más difícil para el paciente que ya es diabético bajar de peso y reducir la cantidad de tejido adiposo. ¿Por qué? Porque si tarda más tiempo en liberarse la insulina, quiere decir que la persona va a tardar más tiempo en alcanzar las concentraciones de insulina necesarias para que se suprima el apetito y por lo tanto va a tener o va a tardar más tiempo en que ya se sienta satisfecho y va a tender a comer más comida de la que en realidad necesitaba, lo cual va a complicar todavía más el proceso de bajar de peso, que es uno de los principales objetivos en el paciente que tiene diabetes tipo 2, bajar de peso con la finalidad de reducir el tejido adiposo y también de esa manera disminuir un poco la resistencia a la insulina. Actualmente existen algunos medicamentos que favorecen la pérdida de peso. Hay algunos medicamentos novedosos, como por ejemplo los agonistas de GLP-1. Si ustedes se fijan, ahí, ya lo quité, pero déjenme lo vuelvo a poner. El GLP, que es el péptido similar a glucagón, está aquí del lado. ¿Dónde está el péptido similar a glucagón? Aquí está, péptido parecido a glucagón. El péptido parecido a glucagón es el GLP. GLP-1. El GLP o el péptido parecido a glucagón es una hormona que secretan las células de nuestro intestino, específicamente el intestino delgado. Y este péptido, como lo vemos aquí en la tabla, es un péptido, una hormona que disminuye la alimentación. Dicho de otra manera, que suprime el apetito. Actualmente existen algunos medicamentos que son agonistas de GLP-1. Los agonistas de GLP-1 probablemente han escuchado de estos medicamentos porque últimamente se están utilizando con mayor frecuencia para bajar de peso. Medicamentos como el Ozempic o el Ozempic, perdón, o el Mounjaro, que son los nombres comerciales de estos agonistas de GLP-1, como la tirzepatide, lo que hacen es, bueno, tienen varios efectos, pero uno de los efectos es justamente que suprimen mucho el apetito, hacen que las personas no sientan ganas de comer. Pues a lo mejor, si en condiciones normales yo desayuno a las 8 de la mañana y me vuelve a dar hambre a la 1 de la tarde, cuando yo consumo este tipo de agonistas de GLP-1, lo que sucede es que a lo mejor como a las 8 de la mañana y no me vuelve a dar hambre hasta las 8 de la noche. Entonces, como no me da hambre, no ingiero alimentos. Y por lo tanto, si no ingiero alimentos, se reduce la cantidad de kilocalorías que estoy consumiendo, pero no se reduce el gasto, porque finalmente mis órganos siguen funcionando y yo sigo realizando las mismas actividades. Entonces, eso hace que la cantidad de ingesta calórica sea muchísimo menor en comparación con el gasto energético y por lo tanto empiezo a bajar de peso. Obviamente estos medicamentos tienen efectos secundarios, por ejemplo, uno de los más descritos efectos secundarios son efectos gastrointestinales, pueden llegar a producir algunas molestias cuando se consume este tipo de alimentos, como náuseas o malestar estomacal, pero también tienen otros problemas, como por ejemplo, que al reducirse la ingesta de alimentos de manera general, pueden ocasionar que la persona no esté consumiendo una suficiente cantidad de proteínas y por lo tanto que la pérdida de peso no sea nada más pérdida de grasa, sino que también se traduzca en pérdida de masa muscular, lo cual de ninguna manera es deseable en un paciente que tiene diabetes.
¿Por qué? Porque a menor masa muscular también se produce más resistencia a la insulina. Y eso también puede llegar a ocasionar que a menor masa muscular haya un menor estímulo mecánico sobre los huesos, lo cual se ha descrito que puede ocasionar que las personas que están perdiendo peso muy rápido por el uso de estos medicamentos empiecen a desarrollar una menor densidad ósea, lo cual coloquialmente, bueno, no coloquialmente, se conoce como osteopenia y osteoporosis, lo cual puede incrementar el riesgo de que esa persona tenga fracturas patológicas o que tenga fracturas de alguno de sus huesos con un traumatismo que normalmente no debería de producir una ruptura del tejido óseo. Continuamos con el tejido adiposo. El tejido adiposo que se encuentra presente en nuestro cuerpo se divide en dos tipos: el tejido adiposo blanco y el tejido adiposo pardo. Estos dos tipos de tejido adiposo tienen características distintas. Por ejemplo, el tejido adiposo blanco, cuando nosotros lo vemos bajo el microscopio, este tipo de tejido normalmente tiene una forma un poco circular, y en su interior vamos a ver usualmente una gran gota de lípidos. O sea, hay una gota muy grande de lípidos en su interior, y ahí es donde están almacenados los triglicéridos y los ácidos grasos de los cuales ya hablamos. Por otro lado, tenemos otro tipo de tejido adiposo que se llama tejido adiposo pardo. El tejido adiposo pardo es un tejido, cuando lo vemos bajo el microscopio, que tiene una forma un poco más ovalada y no tiene una gota grande de lípidos. Esto tiene gotitas pequeñas de lípidos en su interior. Y otra característica importante del tejido adiposo pardo es que este tipo de tejido adiposo tiene muchas mitocondrias. Las mitocondrias son el sitio donde ocurre el ciclo del ácido carboxílico, donde ocurre el ciclo de Krebs, y también son los responsables de la termogénesis, que es la producción de calor. Entonces, entre las funciones del tejido adiposo blanco, este es principalmente las funciones, perdón, son el almacenamiento de energía y la producción hormonal, de las cuales vamos a hablar a continuación. Mientras que el tejido adiposo pardo, sus funciones son principalmente la termogénesis y también el almacenamiento de energía. El tejido adiposo pardo lo encontramos principalmente en niños pequeños, principalmente en bebés o en niños que acaban de nacer. Y el tejido adiposo blanco, este está principalmente en adultos. Cuando nacemos, usualmente el bebé recién nacido tiene un tejido adiposo pardo. La cara, el cuello, en las extremidades hay tejido adiposo. Pero es tejido adiposo que tiene estas características, que es un tejido adiposo pardo. Este tipo de tejido adiposo usualmente tiene, entre sus muchas funciones, aparte del almacenamiento de energía, la función de producir calor. La termogénesis es fundamental porque en el niño o el niño pequeño es más susceptible a la hipotermia. Esto quiere decir a las temperaturas bajas. Como el niño es más susceptible a la hipotermia, el tejido adiposo pardo tiene como función producción de calor, lo cual le confiere esta protección adicional al niño para evitar que sufran las consecuencias de la hipotermia, que normalmente ya en el adulto hay otros mecanismos que evitan que la persona se exponga a temperaturas muy bajas. Eventualmente, conforme nosotros crecemos, el tejido adiposo pardo se reemplaza por tejido adiposo blanco. Por ejemplo, en un adulto mayor, un adulto ya grande, ya casi no tiene o prácticamente no tiene tejido adiposo pardo. Todo se convirtió en tejido adiposo blanco.
que es principalmente para almacenamiento de energía y la producción hormonal, de las cuales vamos a hablar ahorita a continuación. Y finalmente, que favorecen la resistencia a la insulina. Entonces, primero es importante conocer los dos tipos de tejido adiposo que existen, el tejido adiposo blanco y el tejido adiposo pardo. Y lo que vamos a hablar, de lo que vamos a hablar a continuación, perdón, es de la producción de estas diferentes hormonas, que son las que finalmente van a favorecer la resistencia a la insulina. Entonces, el tejido adiposo, hace muchos años, se consideraba que solamente tenían como funciones el almacenamiento de energía. Hasta hace varias décadas se consideraba que esa era la única función de la grasa en nuestro cuerpo. Pero nos dimos cuenta o se dieron cuenta hace un par de años que el tejido adiposo también era capaz de producir varias hormonas. Las hormonas que produce el tejido adiposo se llaman adiposinas. Y vamos a hablar de las principales, porque se han descrito una gran cantidad de adiposinas o de hormonas que produce el tejido adiposo, que tienen muchas funciones, pero nosotros nos vamos a enfocar principalmente en aquellas que favorecen o reducen la resistencia a la insulina. La primera hormona que vivió el tejido adiposo, que producía el tejido adiposo, era la leptina. La leptina es una hormona que produce los adipocitos y que tenía como función o tiene como función informar al sistema nervioso central sobre las reservas de energía. Como lo vimos ahorita en la regulación del apetito y la saciedad, lo que hace la leptina es reducir el apetito o, dicho de otra manera, estimular la saciedad, sentirme ya pues, sin ganas de comer. La leptina usualmente se encuentra en pacientes con índice de masa corporal normal y en pacientes con sobrepeso y obesidad. En pacientes con índice de masa corporal normal, los niveles de leptina igualmente van a estar reducidos antes de comer, o sea, en el periodo preprandial. Van a estar reducidos los niveles de leptina. Por otro lado, después de comer, en el postprandio, después de comer, los niveles de leptina van a estar elevados. En el paciente que tiene sobrepeso y obesidad, los niveles de leptina siempre van a estar elevados en el pre y postprandial. Los niveles de leptina van a estar elevados. Pero aquí surge una pregunta. Si la leptina normalmente suprime el apetito, ¿por qué es que aquellos pacientes que tienen sobrepeso y obesidad no tienen supresión del apetito? Porque siguen sintiendo mucha hambre a pesar de que tienen niveles de leptina elevados. Esto, de hecho, inicialmente cuando se describió la leptina o cuando se descubrió la leptina, se hicieron experimentos en animales para ver si al inyectarles leptina se podía suprimir el apetito. Y de lo que se dieron cuenta es que aquellos animales que tenían sobrepeso u obesidad, o sea, que tenían una gran cantidad de tejido adiposo, no nada más tenían niveles elevados de leptina, también tenían resistencia a la leptina. Esto quiere decir que el cuerpo empezaba a desarrollar alteraciones en el receptor de leptina, lo cual ocasionaba que aunque los niveles de leptina se encontraran crónicamente elevados, ya no respondían las células hipotalámicas o las neuronas hipotalámicas a la leptina. Por lo tanto, ya no tenían un efecto inhibitorio sobre el apetito. El paciente seguía sintiendo hambre a pesar de que tenía niveles de leptina elevados. Entonces, el paciente con obesidad tiene no nada más niveles elevados de leptina, también tiene resistencia a la leptina. Así como existe la resistencia a la insulina, estos pacientes también desarrollaban resistencia a la leptina. Entonces, esta hormona en general es una hormona que informa o que tiene como propósito establecer una comunicación entre el tejido adiposo y el sistema nervioso. A mayor cantidad entre mayores sean las reservas de energía, sobre todo cuando acabamos de comer, se libera más leptina y la leptina tiene como función informar al sistema nervioso sobre
que ya están llenos los almacenes de energía o que ya tenemos suficiente energía y que ya no es necesario seguir con la ingesta, o sea, suprimir el apetito. Pero de nuevo, el paciente con obesidad pues tiene este problema de resistencia a la leptina. La siguiente adiposina, o hormona que produce el tejido adiposo, es la adiponectina. La adiponectina es una hormona cuyos niveles son inversamente proporcionales a la cantidad de tejido adiposo que tiene una persona. Esto quiere decir que los niveles de adiponectina normalmente se encuentran elevados en personas que tienen un índice de masa corporal normal y los niveles de adiponectina se encuentran reducidos en pacientes que tienen sobrepeso u obesidad. La adiponectina tiene una función muy importante, que es incrementa la sensibilidad a la insulina. Esto quiere decir mejora la señalización del receptor de tirosina quinasa a la insulina, hace que el receptor funcione mejor. Entonces, una persona que tiene un índice de masa corporal normal usualmente tiene niveles altos de esta hormona, y una persona que tiene sobrepeso y obesidad tiene niveles bajos de adiponectina, lo cual contribuye al desarrollo de resistencia a la insulina. La siguiente hormona es la resistina. La resistina nos dice exactamente qué es lo que hace. La resistina es una hormona que incrementa la resistencia a la insulina. Esta hormona se produce durante el proceso de adipogénesis. Durante la formación de tejido adiposo se incrementan los niveles de resistina, lo que quiere decir que los niveles de resistina, a diferencia de la adiponectina, son directamente proporcionales a la cantidad de tejido adiposo. Entonces, en un paciente que tiene un índice de masa corporal normal, los niveles de resistina están disminuidos. Y en un paciente que tiene sobrepeso y obesidad, los niveles de resistina están incrementados. Tenemos después otra hormona, u otras hormonas más bien, que son citocinas proinflamatorias, que son la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Estrictamente hablando, estas dos hormonas no son producidas por el tejido adiposo, son producidas por macrófagos que se encuentran en el tejido adiposo. Pero la cantidad de macrófagos que se encuentran en el tejido adiposo es directamente proporcional a la cantidad de tejido adiposo que tiene la persona. Esto quiere decir que a mayor cantidad de tejido adiposo, más macrófagos que están en ese tejido en particular, y por lo tanto la producción de estas hormonas o de estas sustancias va a ser mayor. Estas sustancias, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6, son sustancias o citocinas proinflamatorias. Son citocinas proinflamatorias. Esto quiere decir que son sustancias que liberan las células de nuestro sistema inmune, los macrófagos, por ejemplo, de manera normal para realizar una función inflamatoria en ciertos tejidos. Esto principalmente con el propósito de detener el avance de bacterias que pudiesen haber entrado en nuestro cuerpo. Pero en este caso, la liberación de estas hormonas es completamente anormal y estas se elevan o más bien van a estar incrementados sus niveles cuando el paciente tiene sobrepeso y obesidad. La importancia de esta elevación de la interleucina 6 y del factor de necrosis tumoral es que van a producir otros efectos. Para empezar, van a inducir un estado de inflamación crónica. En algunas ocasiones van a escuchar que la obesidad representa un estado de inflamación crónica. Y esa inflamación crónica se debe justamente a la liberación de estas dos interleucinas, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Esa inflamación crónica va a producir varias cosas. Primero, va a producir, por supuesto, resistencia a la insulina. Y en segundo lugar, de manera independiente a la resistencia a la insulina,
va a producir también un incremento del riesgo cardiovascular. ¿Por qué produce un incremento del riesgo cardiovascular? Porque, como ya lo hemos visto en otras clases, las arterias o los vasos sanguíneos son susceptibles a que se formen placas de grasa en sus paredes. Por ejemplo, vimos cuando vimos la esteroidogénesis, que las lipoproteínas de baja densidad, las LDL, podían provocar la acumulación anormal de placa de grasa o de tejido adiposo o de lípidos en las paredes de las arterias. A esto se le conoce como placas de ateroma. Y esas placas de ateroma se forman de nuevo en las paredes y pueden evitar el paso de la sangre a través de los vasos sanguíneos. Por ejemplo, si se forma una placa de ateroma en las arterias del corazón o en las arterias coronarias, pueden influir o pueden provocar que la sangre no fluya de manera adecuada. Y eso va a producir isquemia, que es cuando un tejido no está perfundido adecuadamente. Entonces, una persona que tiene placas de ateroma, por ejemplo, cuando tiene la activación del sistema nervioso simpático, por ejemplo, si yo tengo placas de ateroma en mis arterias coronarias y se activa mi sistema nervioso simpático, eso va a producir vasoconstricción. La vasoconstricción es la reducción en el diámetro del vaso sanguíneo. Se reduce el diámetro del vaso sanguíneo. La placa se queda igual. Lo que se redujo fue el diámetro a través del cual puede pasar la sangre. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la sangre tiene menos espacio para pasar hacia el resto del tejido. Eso va a producir que haya una parte del tejido que no recibe la suficiente cantidad de sangre. Y en el caso, por ejemplo, del corazón, si hay una parte del corazón que no está recibiendo suficiente cantidad de sangre, eso va a producir dolor. A ese dolor se le llama angina. Y ese dolor de nuevo aparece cuando la persona se activa el sistema nervioso simpático por cualquier razón. Por ejemplo, cuando hace ejercicio, si yo empiezo a trotar o a caminar largas distancias, pues puedo empezar a sentir dolor en el pecho y me tengo que detener un ratito para que se me pase el dolor en el pecho. Otra opción es que si tengo un estrés agudo, por ejemplo, si alguien me asusta o me asusto por alguna noticia o de repente me siento en peligro, se activa mi sistema nervioso simpático, se produce la vasoconstricción y eso va a producir que haya vasoconstricción y otra vez me duele el pecho. Entonces, otra vez me duele el pecho, me siento un ratito, se me pasa el susto y va ocurriendo la vasodilatación, lo cual genera que vuelva a pasar la sangre de manera normal y se me quita el dolor. Pero existe otro riesgo muy importante cuando una persona tiene este tipo de placas de grasa en las arterias, y es que la placa se rompa. Porque si la placa se llega a romper, si ocurre una ruptura en la placa, el contenido de la placa se va a liberar hacia el exterior. Y si se rompe la placa, el contenido del interior va a provocar la agregación plaquetaria. Esto quiere decir que las plaquetas se empiecen a juntar o a pegar aquí afuera de la placa, lo cual va a formar un coágulo. Y ese coágulo va a tapar por completo el paso de la sangre. Y a eso se le conoce como infarto. Cuando se detiene por completo el paso de la sangre hacia una porción del tejido, eso se llama infarto. Y en ese caso, el que ocurre no nada más isquemia, ocurre necrosis. El tejido se muere. Y si esto ocurre, por ejemplo, en el corazón, pues va a haber una parte del corazón que ya no va a funcionar, ya no se va a contraer de manera adecuada. Y eso puede provocar la muerte de la persona o complicaciones importantes en esa persona. Ahora, ¿qué tiene que ver todo eso con estas? Estas dos, el incremento en los niveles de interleucina 6 y de factor de necrosis tumoral alfa, pueden inducir la ruptura de la placa. Entonces, para que se produzca el infarto, pues primero tengo que tener una placa de ateroma aquí en las arterias. Y eso se produjo por muchos años de tener niveles elevados de lipoproteínas de baja densidad. De nuevo, algo que tiene que ver con el almacenamiento anormal de tejido adiposo o una gran cantidad de tejido adiposo en la persona. Y en segundo lugar,
si ese tejido adiposo se mantiene elevado, si tengo mucho tejido adiposo, tengo niveles altos de esta hormona, de estas citocinas u hormonas. Por lo tanto, la elevación en los niveles de estas hormonas en la sangre favorece la ruptura de la placa y que yo tenga infartos que pueden ocurrir en mi corazón o en mi cerebro, principalmente, lo cual puede ocasionar secuelas graves o incluso la muerte de la persona. Hay otras citocinas que también liberan el tejido adiposo, pero estas son las principales: la leptina, la adiponectina, la resistina y el factor de necrosis tumoral. Y estas son las principales responsables del desarrollo de la resistencia a la insulina y el incremento del riesgo cardiovascular. Ya para terminar, vamos a ver nada más cuál es el mecanismo a través del cual se produce esta resistencia a la insulina por estas hormonas en particular. Ya vimos que el receptor de insulina es un receptor de tirosina quinasa. Ustedes recuerdan, dijimos que el receptor estaba integrado por dos porciones, por una subunidad alfa y por una subunidad beta. Y que la primera función del receptor de insulina, cuando se activaba, era la fosforilación de unas sustancias que se llaman IRS. IRS, que era el sustrato del receptor de insulina. Esa fosforilación ocurre por la tirosina quinasa que se encuentra en el receptor de insulina. La tirosina quinasa fosforilaba al receptor a los sustratos del receptor de insulina, provocaba la fosforilación. ¿Qué tienen que ver entonces todas estas adiposinas en el funcionamiento del receptor de insulina? Que las células de los tejidos, el músculo esquelético, el hígado y el tejido adiposo también tienen receptores para las otras adiposinas. Por ejemplo, tienen receptores para el factor de necrosis tumoral, también tienen receptores para factor de necrosis tumoral alfa, y también tienen receptores para ácidos grasos. Y también tienen receptores para resistina. Entonces, la activación de estos receptores por los ácidos grasos, por el factor de necrosis tumoral, por la resistina principalmente y por la interleucina 6, van a producir la activación de segundos mensajeros, como por ejemplo el diacilglicerol, y la activación a su vez de la proteína quinasa C. Y esto puede producir la fosforilación anormal de los sustratos del receptor de insulina. En lugar de que la fosforilación ocurra por la tirosina quinasa, por tirosina, puede ocurrir una fosforilación anormal. Anormal de IRS o del sustrato del receptor de insulina. Y esa fosforilación anormal, en lugar de activar a los sustratos del receptor de insulina, lo que hacen es degradar al sustrato del receptor de insulina. Entonces, cuando los sustratos del receptor de insulina o el IRS se activan por la tirosina quinasa o por el receptor de insulina, se activan. Si ustedes recuerdan, en la clase anterior vimos que el IRS lo que hacía era activar a la fosforinositol 3 quinasa, que posteriormente convertían el PIP2 en PIP3, y luego el PIP3 se encargaba de activar a la PDK, o la quinasa dependiente de fosfolípidos, y luego la PDK activaba a la proteína quinasa B, y finalmente la proteína quinasa B activaba a los GLUT4. El problema es que si existe este fallo en el sustrato del receptor de insulina generado por el factor de necrosis tumoral, por los ácidos grasos y por la resistina, todas hormonas secretadas por el tejido adiposo,
se detiene este proceso, porque al fosforilarse, perdón, al degradarse los sustratos del receptor de insulina, no se activa la fosfoinositol-3 quinasa, por lo tanto, no hay conversión de PIP2 a PIP3, no se activa la PDK, no se activa la PKB, y por lo tanto, el GLUT4 nunca se moviliza hacia el exterior de la célula o hacia la membrana celular. ¿Y qué ocasionalizó? Que la glucosa que se encontraba afuera de la célula no puede entrar, porque no hay transportador en la membrana celular, no hay GLUT4. Y el paciente va a presentar hiperglicemia y todas las complicaciones que ya conocemos de la hiperglicemia que vimos en la clase anterior. Hasta este momento, ¿dudas o preguntas? Muy bien. Entonces, esto ya era el último tema que me faltaba. Creo que no se me pasó nada. Creo que sí revisamos todo. Vimos resistencia a la insulina y las adipocinas, que era lo último que me faltaba de este tema. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta o duda, con esto estamos concluyendo todos los temas que se van a incluir para el examen de la siguiente semana. Un par de cosas importantes para recordarles. Primero, el caso integrador tiene como fecha límite el domingo de esta semana, domingo de este fin de semana. Segundo, el examen va a estar programado para el próximo viernes a las 9 de la mañana. Nos vamos a ver aquí mismo en este enlace de Zoom y van a tener que tener dos dispositivos, uno para presentar el examen y otro para que se conecten a su sesión de Zoom. Igual el fin de semana les pongo las instrucciones para que puedan presentar el examen nacional de manera remota. Y tercero, acuérdense del quiz número 2, que ya está disponible y creo que también se cierra este domingo, que incluye los temas de glándula suprarrenal y lo que vimos de resistencia a la insulina y tejido adiposo. Y finalmente nos falta nada más la infografía. La infografía tiene como fecha límite el domingo de la siguiente semana, hasta semana 5. La infografía es la actividad sobre los disruptores endocrinos, los ftalatos, los policlorodifenilos y los ftalatos, policlorodifenilos y el bisfenol alfa. El bisfenol A, perdón, que son sustancias que alteran el funcionamiento normal del sistema endocrino. Ese vale 10 puntos de su calificación y tienen hasta el domingo de la siguiente semana para entregar. Y ya, nada más, son todos los entregables y es lo único que nos falta para terminar el curso. Si no hay ninguna otra duda o pregunta, pueden mandarme correo para en caso de que surja alguna duda sobre algunos de los temas que estén estudiando durante el transcurso del fin de semana o de la siguiente semana. Voy a tratar de contestarles lo más rápido que pueda. Más tarde subo esta clase a Canvas y finalmente, si no hay ninguna otra duda, pues nos vemos el próximo viernes para el examen. Gracias, profe. Gracias. Gracias, doctor.